Senador, qué gusto saludarlo. Venimos desde el departamento de Nariño. Le agradezco su espacio aquí en el Congreso de la República para nuestro informativo Somos, el periódico sindical de Nariño. En esta oportunidad, dada la coyuntura nacional sobre la consulta popular, queríamos conocer su opinión respecto a qué beneficios o qué se espera de la consulta popular los ciudadanos del común, qué pueden esperar con la victoria de la consulta popular propuesta por el presidente Petro. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, mi reconocimiento porque desde el sindicato se está desarrollando un medio de comunicación. A mí me parece que es fundamental dentro de la lucha cultural, dentro de la necesidad de abrir espacios de construcción de cultura política, que desde el sindicalismo se esté logrando justamente construir este tipo de propuestas. Y pues decirte también que para mis paisanos, para los distintos sectores, las distintas dinámicas organizativas gremiales, pues aquí tienen un senador con las puertas abiertas para conversar. Este gobierno primero convocó un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional tenía que estar alrededor, en primer lugar, de una reforma tributaria que generara las condiciones fiscales y presupuestales para lograr establecer pues, una línea que contemplara lo segundo, que era el plan de desarrollo, la posibilidad de generar un plan de desarrollo que se cumpliera sobre unos acuerdos básicos que estaban establecidos en ese plan de desarrollo, y lo tercero, el apoyo a las reformas sociales, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma educativa, entre otras. Ese acuerdo nacional se fue dialogando y construyendo durante los primeros 6 meses, se logra votar la reforma tributaria, se logra incluso, pero ya allí con una serie de elementos complejos porque le van quitando garantías de desarrollo al plan de desarrollo, ¿no? O instrumentos más bien que eran claves al plan de desarrollo, pero digamos, bueno, se logra aprobar el plan de desarrollo, pero en el momento de abordar las reformas que dan pues, la nuez para poder restablecer el Estado Social de Derecho, porque lo que ocurrió fue que la Constitución del 91 establece una serie de derechos que son fundamentales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, pero a los 2 años de promulgada la Constitución del 91 se inició un proceso de contrarreforma. El gobierno de Gaviria contrarreformó a través de leyes el espíritu garantista de la Constitución, y lo que este gobierno esperaba era restablecer esos derechos y volverle a dar a la Constitución el cuerpo garantista que fue el que la Carta se votó. Pero justo cuando empieza ese debate, ellos empiezan a esquivar, empiezan a aplazar, empiezan a generar una serie de interrogantes sobre una serie de acuerdos que ya existían alrededor de las reformas. Y muy rápidamente, lo que ocurrió es que ellos desbarataron el acuerdo nacional y se fueron volviendo independientes, después se declaran en oposición unos y otros, y lo que hicieron fue, justamente hoy lo entendemos, ganar tiempo para evitar que las reformas se pudieran votar en ese año, que era como estaba establecido el acuerdo, y al dilatarlas, empezar justamente a evitar y a limitar la capacidad, o intentar limitar la capacidad de las reformas. Aún así, el gobierno logra que se vote y se apruebe la reforma pensional. La reforma a la salud cae en la Comisión Séptima, como acaba de ocurrir con la reforma laboral también en la Comisión Séptima, sin ni siquiera llevarla al debate, sin ni siquiera llevarla como tal a la discusión y a la votación, sino a través de la milimetría política, a través de una reforma de archivo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Ellos no quieren el acuerdo nacional, no lo quieren, no respetan el Estado Social de Derecho, no lo quieren, pero lo más terrible de esto es que tampoco la democracia liberal. Las bases desde donde ellos han sustentado sus gobiernos, sus actuaciones, que es la democracia liberal, pues tampoco la quieren, solo la quieren cuando gobiernan ellos, Senador, cuando hay plutocracia. ¿y por qué es tan atacado entonces la consulta popular? ¿Por qué se ataca? Por ellos mismos. ¿Por qué se quiere evitar que el ciudadano común se beneficie de unas normas que han venido desmontándose laborales desde hace mucho tiempo? Por eso mismo, porque ellos no quieren. Ellos utilizaron el Estado Social de Derecho para limitar los derechos.
y quitaron la noción social. Después han utilizado la democracia liberal para limitar derechos. Y ahora lo que están haciendo es justamente evitaron al interior del Congreso que eso ocurriera, no porque fuera, aquí no hay un enfrentamiento entre Congreso y presidente, no. Aquí hay un enfrentamiento entre el presidente, el programa del pacto histórico y un sector de la oposición, que en determinadas comisiones logra tener mayoría, en comisiones como la séptima de Senado. En cámaras no, en cámaras pasaron las reformas. Entonces, y este sector es un sector que no tiene ni argumentos ni narrativa para transformar esto, sino que lo único que tiene es técnica legislativa y milimetría política para que los proyectos de reforma se aborten. Frente a eso, el presidente llamó a una consulta. El presidente dijo que la Constitución tiene el artículo 3º que dice que la soberanía recae en el pueblo. El pueblo la puede delegar representativamente, como lo hace con el Congreso, o el pueblo la puede ejercer directamente en varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es la consulta popular, y el artículo 103 y 104 y 105 pues reglamentan el alcance de las consultas populares. Entonces, ya en una situación de estas, en donde ellos mismos limitan y erosionan la democracia liberal que dicen representar, pues lo que queda que es llamar al soberano. Pero esa misma gente que ha limitado el Estado Social de Derecho y que ha erosionado la democracia liberal, esa misma gente hoy, imagínate, quiere que no se utilice la Constitución y que no se convoque la opinión de la gente, la decisión de la gente. Se oponen. ¿Por qué se oponen? Porque lo que realmente defienden no son los derechos de los ciudadanos, sino que lo que realmente defienden son los derechos de oligopolios, los derechos de algunas empresas, porque no estamos hablando de todos los empresarios, sino de un tipo de empresarios que han concentrado la riqueza, que se han vuelto como una especie de lavandería. Les gusta lavar dinero público y volverlo dinero privado. Y lavan, ¿no? Eso es como, y cooptar los recursos del Estado en la salud, en las pensiones, pero también en la infraestructura y demás. Y ellos no quieren perder eso porque esa es la base de su privilegio. Ellos no quieren la democracia, quieren mantener una plutocracia disfrazada de democracia liberal. Y se van a oponer. Pero realmente el campo les queda un campo muy corto, porque hoy tenemos un pueblo, una ciudadanía que se moviliza y que se moviliza por sus derechos. Senador, y ya hemos visto que están listas las preguntas para la consulta popular. ¿Qué sectores son los más beneficiados de alcanzarse la victoria con la consulta? Pues el gobierno, en la voz del ministro del Interior y del ministro de Trabajo, presentó 12 propuestas de preguntas, todavía son propuestas de preguntas, ¿no? El presidente ha dicho que piensa radicar como tal la consulta el 1 de mayo. Esas 12 preguntas que cobijan, pues los derechos laborales en general. O sea que en el sector agropecuario específicamente. En el sector agropecuario hay dos cosas muy importantes. Una, que el empresariado agrícola le pague lo que es y lo que se merece a los empleados agrícolas. Eso es fundamental. Hoy las condiciones, por ejemplo, en el mundo de la caña, en el mundo de la palma, para llamar en el mundo del banano, son condiciones precarias. Son colombianos que se van a beneficiar con... Colombianos, la gente que, imagínense, los miles que trabajan en esos tres sectores: banano, palma y caña. Estamos hablando del Valle, de la palma que está en el Magdalena Medio, del banano que está en Urabá, sectores sindicalistas que se han sindicalizado, que han luchado, y que lo primero que soportaron fue la muerte y la persecución en muchas partes. Que no decir de sus condiciones laborales. Entonces, pues que tengan un salario. En segundo lugar, los jóvenes, ¿no? Cualquiera de nosotros que ha buscado tener trabajo, el primer trabajo, pues siempre las condiciones son absolutamente difíciles, precarias también, y muchas veces incluso creo que le pasa a los jóvenes técnicos del SENA, que van y ni siquiera un salario, pero como ellos muchos más, y después le dicen, no, pero usted nunca ha trabajado. Entonces se va volviendo una cosa increíble. Pues los jóvenes se van a ver beneficiados. Las madres comunitarias, miren el papel que cumplen las madres comunitarias en este país, ¿cierto? Y una madre comunitaria tiene que tener un nivel de formalización laboral. Las asociaciones, que las asociaciones productivas de pequeños productores tengan unas tasas que las beneficien. ¿Para qué? Para lo que ellos mismos suelen decir, para que puedan competir con lo que hacen. Que tengamos horarios, los horarios. O sea, aquí... Las horas extras. Claro, como así que aquí la noche, ahora ellos, según una dice que la noche empieza a las 9 de la noche, cuando pues pregúntale a cualquier colombiano, te va a decir a las 7 de la noche, incluso a las 6 de la tarde. Que como así que aquí no pagamos
los domingos y los festivos. No es el momento del afecto, del cuidado familiar y del descanso. Y vas a trabajar y ahí no hay una posibilidad real de beneficio porque estás Las plataformas de... Las plataformas, hoy las plataformas hacen parte de las nuevas formas de trabajo, pero las condiciones justamente de quienes están allí los son transportadores también, los también taxis. están, sí. Entonces, si tú lo ves, recoge el mundo del trabajo. Desde los jóvenes, las madres, las asociaciones, los campesinos, la gente que tiene formalización laboral pero que no se le paga debidamente las horas estas o los festivos, en fin, cubre la dinámica laboral de cualquier persona. Una de las preguntas es muy importante. Mi madre murió sin jamás pensar, mi madre era una mujer campesina, ¿cierto? Y mi mamá ni siquiera creo que tuvo en la palabra la noción de pensión. Ahí estamos viendo que pues, los campesinos tienen derecho a un bono pensional. Los cafeteros que le han dado tanta riqueza a Colombia, ningún cafetero tiene pensión. Entonces, estamos hablando del abanico del mundo del trabajo. El trabajo es el que genera riqueza. El trabajo es el que genera riqueza. Y decir eso no es ir contra el empresariado. Y tampoco se puede decir que aumentar los costos de trabajo, entonces como van a aumentar los costos de trabajo, vamos a perder empleo. Todo lo contrario. Hay noveles, hay investigaciones que demuestran todo lo contrario. Si dignificas el trabajo, si le generas mayores condiciones, el trabajo se vuelve más productivo, por lo tanto genera más riqueza. Por lo tanto, para el mismo empresario que lo contratas, si es el caso o demás, pues va a generar mayor capacidad también de ganancias, que eso es algo que está estudiado. No ocurrió en el 2002, se contrarreformó y se flexibilizó el trabajo. Y justamente se tiene este trabajo que hoy ellos supuestamente defienden. Y se nos dijo, y con esto justamente vamos a disminuir los costos del trabajo y va a aumentar el empleo. Pues no ocurrió todo lo contrario. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Dignificar no es generar desempleo, es todo lo contrario, es ganar capacidad productiva. ¿Los empresarios deben tener miedo a la consulta popular? Yo creo que no, porque el empresariado le va a ir bien. ¿No? Si tienes un buen trabajo, buenos trabajadores, si hay condiciones, ¿no? Y también una realidad es seguridades jurídicas, seguridades financieras de planeación. ¿No? Esta incertidumbre y esta discrecionalidad no le permite a muchos empresarios que están empezando, a los pequeños, a los medianos, que son el 80 y pico %, no les permiten justamente porque no tienen seguridades de planeación y seguridades jurídicas. Esto les va a permitir hacerlo y justamente de eso se trata. Aquí los que no quieren esto son los de las economías extractivas, los de las economías rentistas, los que han usurpado las platas del Estado. Ellos se oponen, obviamente, porque eso es quitarle las garantías de su privilegio. Y pasando a otro aspecto, senador, también habíamos visto la fusión del polo dentro de esta gran coyuntura, la fusión del polo con el pacto histórico. ¿Eso cómo va a repercutir políticamente en la fuerza necesaria para que se apruebe la consulta popular? El polo tiene un ideario que justamente se llama el ideario de unidad. El corazón del polo es unitario. El polo fue parte fundamental de la construcción de la coalición Pacto Histórico que llevó al presidente de la República, Gustavo Petro, a la presidencia, y con esa coalición se logró la mayor votación al Congreso de la historia de la República. O sea, el polo ya está dentro de ese armazón y su ideario de unidad desde el 2005 busca la unidad. Desde septiembre nosotros estábamos buscando justamente caminos de unidad. Una serie de dinámicas diversas había imposibilitado que lográramos establecer eso. Yo fui nombrado presidente nacional del Polo Democrático y logramos a partir de allí una convocatoria a un congreso extraordinario, el sexto congreso, que se desarrolló hace 10 días, y en ese congreso el Polo votó ya afirmativamente ser parte de la construcción del mayor partido de izquierda y progresista de la historia del país, construyendo con ello una herramienta política que nos permita mantener la iniciativa política para el cambio, ganar las elecciones. Pero no solo se trata de eso, se trata de hacer algo como lo que ustedes están haciendo, construir. Nosotros necesitamos una herramienta política que también generalice capacidades formativas, educativas, que tenga instrumentos comunicativos, que logre establecer dinámicas en donde sus militantes tengan lugares de participación, donde las dinámicas regionales que son distintas tengan posibilidades de expresión. Nosotros necesitamos una herramienta política que justamente construya pluralismo, deliberación, pero también poder.
¿Poder de quién? De los trabajadores y trabajadoras. ¿Poder de quién? Desde el movimiento feminista. ¿Poder de quién? Desde los movimientos estudiantiles y juveniles. ¿Poder de quién? De quienes quieren hacer empresa para producir, para generar economías productivas. Necesitamos un instrumento político para que el pueblo y la ciudadanía gane poder. Esa es la unidad. Senador, y finalmente, y agradeciéndole su tiempo, su deferencia para con nuestro informativo Somos, ¿cuál es el mensaje a la clase trabajadora de Nariño en particular, que es nuestra región, y a la clase sindical de Nariño y de Colombia en general? Nosotros tenemos la posibilidad este 1 de mayo de generar la mayor movilización de la historia de los trabajadores y trabajadoras. Trabajadoras en todas las gamas. Nuestro departamento tiene desde los pescadores y pescadoras, desde los mineros, pequeños mineros en el Pacífico, de la gente de los concheros y concheras, hasta la gente de las vidas campesinas diversas andinas, a la gente que se dedica a las artesanías, pero también a la gente que está dentro de las dinámicas comerciales, manufactureras, de los que quienes son empleados. Nosotros tenemos un mundo del trabajo vivo y activo. Los nariñenses somos trabajadores y trabajadoras tremendas, con una creatividad gigantesca. Esa fuerza social, pues ya se ha expresado. Esa fuerza social logró sacar más de 600.000 votos. Imagínense la capacidad de movilización política que tenemos. Yo los invito a que este 1 de mayo, justamente en alegría, en carnaval, nos convoquemos, marchemos y que al unísono, desde nuestras diversidades y creatividades, digamos sí a la consulta popular. Muchas gracias, senador. Desde nuestro periódico informativo Somos le extendemos un saludo revolucionario y confiamos en que al frente usted de la representación política de nuestro departamento siga haciendo la labor que está haciendo. Lucha y movilización, y yo estaré el 1 de mayo justamente en Pasto. Esperamos contar con todos ustedes. Senador, qué gusto. Felicitaciones. Muchas gracias.